capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versos. Hoy vamos a tomar los versículos 16 al 17. Versículos 16 y 17. Dice de esta manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá de él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a ver. Padre, quiero darte muchas gracias en esta mañana por la posibilidad maravillosa que nos brindas de estar aquí reunidos. Hoy, con la falencia de algunos hermanos que no están en medio nuestro, algunos se han ido de viajes, otros no sabemos qué les pasó, pero queremos pedirte que ellos puedan tener en claro que lo más importante para cada uno de nosotros, tus hijos, debe ser estar rendido a tus pies en el día de reposo. Gracias porque hoy todavía podemos tener el privilegio de reunirnos como iglesia para glorificar tu nombre santo. Permite, Señor, que haya en nosotros el deseo cada día más de seguir firmes y adelante, disfrutando de cada una de las cosas que tú haces, para que de esta manera podamos ser edificados en amor. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos, y gracias porque tu palabra que viene a continuación es con el fin de transformar nuestras vidas. Nos dejamos pues en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hay que hacer un corte obligado en estos dos versículos, porque pareciera que Pablo cambia de manera radical el tema del que viene hablando. Recuerdan ustedes, en los versículos anteriores venía hablando de la carnalidad, luego habla de la condición de ser edificadores, y ahora se mete en un campo que es un poquito, pareciera extraño dentro del pasaje, que es: sois templo del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, debemos recordar que ustedes y yo fuimos sellados el día en el que el Señor nos llamó a ser sus hijos con su Espíritu Santo. Esa es la prueba de que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto específicamente, ¿qué significa? Que ese día en el que el Señor nos llamó y nos selló con su Espíritu Santo, usted y yo somos un templo en el cual nuestro cuerpo es el templo en el cual mora el Espíritu Santo de Dios. Y hay que tener algo muy en cuenta, que es lo que Pablo quiere hacernos ver. Y es que cuando el Espíritu Santo de Dios entra a morar en este cuerpo mortal, de inmediato lo transforma en un lugar santo. De inmediato. Y esto es importante, hermano, que usted y yo lo tengamos en cuenta, porque escúcheme esto: desafortunadamente, a veces creemos que podemos seguir como si nada hubiera pasado. Una vida que no agrada a Dios. Y algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto es que si vamos al Antiguo Testamento, recuerden ustedes, cuando el pueblo de Israel tenía el arca del pacto, ¿qué sucedía cuando el arca era puesta en cualquier lugar? Ese lugar inmediatamente era bendecido por Dios. ¿Recuerda cuando el arca fue llevada de un lugar a otro y estaba morando en la casa de un hombre a las afueras del pueblo de Israel? Ese hombre
fue prosperado en su tierra, empezó a producir en su tierra cantidad de fruto. Todo el trabajo que él desarrollaba era una cosa realmente agradable a los ojos de los demás. Y todos se preguntaban, ¿pero por qué le está pasando esto? Y la respuesta era, el arca del pacto de Dios estaba allí morando. Y cuando eso sucede, el pueblo de Israel siente celos de este hombre. Y es cuando David toma la determinación de traer el arca para ponerla en un lugar especial, en una tienda más grande, en un lugar mucho más agradable que él había preparado, porque Dios ya le había dicho a él que no iba David a construir el templo. Y recuerdan ustedes que cuando David se pone en la tarea de traer el arca desde allá, sucede algo, y es que él quiere inventarse una manera diferente de transportar el arca. Él se inventa una manera diferente de transportar el arca y dice, lo mejor no es que la carguen 2 hombres o 4 hombres con unas varas de oro, sino que lo mejor es que la cargue un caballo. La montamos en una carreta y que el caballo la lleve. Así irá más segura. Esto era lo que David pensaba, y él no lo hizo en ninguna manera de mala, porque estuviese pensando que era mucho mejor, sino que él creía que era algo mucho más agradable, que a Dios le iba a llamar más la atención que se llevara el arca de esa manera, porque era un caballo especial, no era cualquier caballo zorrero que fueron a conseguir por ahí, sino que David mandó a construir una carreta especial y consiguió el mejor caballo para que fuese y llevase el arca hasta el lugar que él había preparado. En otras palabras, lo que David quería hacer era agradar a Dios. Porque esa es la característica de David. Para él, ningún esfuerzo era suficiente para agradar a Dios. Y esto, hermanos, es algo que usted y yo debemos tener en cuenta. Ningún esfuerzo era suficiente para agradar a Dios por parte de David. Por eso es que la Biblia habla de que David tenía un corazón conforme al de Dios. Es decir, que David solo estaba pensando en agradar a Dios todo el tiempo. Ese era su propósito en la vida. Desafortunadamente no todas las veces lo logró. Y esta es una ocasión terrorífica para el pueblo de Israel, con unas consecuencias funestas en las cuales David se ve enfrentado por querer hacer más. ¿Qué le quiero decir con esto? David consideraba que era mayor gozo para Dios no ver a 4 hombres pecadores llevando un arca santa hasta el lugar que él había preparado, sino que era mejor que la madera de una carreta recién hecha y de un caballo que no tenía pecado, porque los animales no tienen pecado, fuese llevada hasta el lugar. Esto es lo que David consideraba. Así que se pone en el propósito, hace una calle de honor para que el pueblo de Israel vea el ingreso del arca al lugar que él había preparado. Pero se encuentra con una situación que nunca él presupuestó. Y es que cuando el caballo iba caminando, porque le aseguro que el caballo no iba en galope ni iba en carrera, iba despacio, la rueda de la carretilla, una de las ruedas, cae en un hueco.
esto hace que la carretilla se descompense y el arca se vaya a caer. Es ahí cuando un hombre temeroso de Dios, deseoso de que el arca de Dios no se caiga al piso, porque no estaba pensando tampoco en voy a tocar el arca para ser santificado yo, sino él, en su afán de que el arca de Dios no toque el piso sucio, mete sus manos para sostener el arca. Pero vemos las consecuencias tan crueles a los ojos del pueblo de Israel que esto trae. Y es que cuando este hombre toca el arca, de inmediato cayó fulminado. Y fue en ese momento cuando David entendió: Señor, tú fuiste el que ordenó cómo se debe transportar el arca, y yo quise hacerlo mejor que tú. Yo pensé que podía mejorar tu plan. Yo pensé que iba a hacer más, pero hice menos. Y esto produjo dolor en todo el pueblo de Israel, porque este hombre cayó fulminado, pero solo por un deseo: que el arca de Dios no se cayera. David aprendió con dolor una lección, y el dolor de esta lección es la que lo hace recapacitar para después de unos días dejar pasar el luto por la muerte de este hombre. David ordena a los sacerdotes: carguen el arca como Dios ha dicho que se debe cargar, por 4 hombres. Hermano, esa historia la conocemos bien, pero lo que quiero hacer énfasis es que el arca, cuando estuvo en la casa de este hombre que permitió que allí se fuera guardada, empezó a gozar de una cantidad de bendiciones que estoy seguro él nunca quiso que se fueran de su casa. Y lo que le quiero hacer pensar, cuando Pablo habla de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, es en que usted y yo, mi hermano querido, cuando fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, que mora ahora en nosotros, fuimos hechos un templo santo, un lugar donde no puede de ninguna manera seguir habitando el pecado. Un lugar que ha sido santificado para Dios. Y lo que yo quiero hacerle pensar, que es lo que Pablo también quiere hacerle pensar al pueblo de los Corintios, es: hermano, ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios en ustedes morando. Son hijos de Dios, han sido sellados con Él, pero ustedes no le están dando el valor que esto implica. ¿Sabe? Este paréntesis que Pablo hace aquí es muy importante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta. Hermano, el pueblo corintio estaba rodeado de pecaminosidad.
Había muchas actividades pecaminosas que se estaban permitiendo aún dentro de la iglesia. Y Pablo ha mencionado la carnalidad como una de estas. Los corintios no tenían en claro, o habían dejado pasar por alto la santidad que produce el tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y déjeme decirle algo, hermano. Cuando usted y yo fuimos sellados por ese Espíritu Santo, inmediatamente todo nuestro ser se convirtió en lugar santo. Santo para Dios. No santo para usted, sino santo para Él. Porque dice su palabra. Y Salomón lo preguntó de esa manera. Cuando él construyó el templo, ustedes recordarán que Salomón dijo: es verdad que el Dios Santo, aquel que ni siquiera los cielos pueden contener, va a venir a morar en esta casa que yo he hecho. Él no lo podía creer. Y ustedes recordarán que Salomón construyó un templo majestuoso. Si ustedes ven allí en el Antiguo Testamento la construcción del templo, podrán darse cuenta de que en ese templo se usaron los mejores materiales. Es más, ni siquiera se permitió que cuando se estaba construyendo el templo, los constructores entraran a hacer ruido en el lugar santo, sino que traían todas las piezas ya listas para ser colocadas de una forma tal que no hubiese necesidad de golpear con martillo absolutamente nada. Cada pieza fue hecha por fuera con una precisión para que calzara perfectamente en el lugar donde iba a quedar. Y era un templo conocido como una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Salomón. Majestuoso, con unos jardines colgantes impresionantes que hasta ese momento no se veían en ningún lado. Y fue porque David, antes de morir, le entregó también a Salomón una gran cantidad de oro, de plata, de piedras preciosas, de tela, de madera, una cantidad de cosas que él había recogido de sus príncipes, pero que también había recogido de su tesoro personal. Es ahí cuando uno logra entender, cuando David dice: no ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Para David fue muy importante cuando Dios le dijo: no, tú no me vas a construir casa, amigo, porque tus manos están sucias de pecado, porque has
asesinado, tus manos están llenas de sangre. Y yo no quiero que de esa manera se construya mi casa. Pero un hijo tuyo la va a construir. Y efectivamente fue construida. Y se guardó una solemnidad total para la construcción de este templo. Por eso cuando Salomón termina la construcción dice, es cierto, es verdad. Si los cielos no pueden contener a Dios, Él va a morar en esta casa que yo he hecho. Y el Señor le dice, sí, voy a morar allí. El Señor dijo a sus discípulos de esta manera, yo no los dejaré solos. Yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero luego, antes de irse, allá en Hechos capítulo 1, Él le dice, miren, ustedes quédense aquí quietecitos, porque no pasarán muchos días cuando venga a ustedes el otro consolador. Y cuando lo reciba, ustedes me van a ser testigos. Ustedes van a hablar de mí a todo el mundo. Los discípulos fueron llenos el día de Pentecostés. Ellos fueron sellados en ese día. Nosotros fuimos sellados el día que fuimos llamados a ser hijos de Dios. Tenemos el mismo espíritu que los discípulos tuvieron. Y ellos se sentían gozosos de ofrendar sus vidas por hablar de Cristo. Pero eso solo lo hacía el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. No era porque ellos fueran más buenos que nosotros. Ellos eran iguales a usted y a mí. Tenían las mismas características. No eran más espirituales. Eran exactamente iguales a usted y a mí. Pero cuando el Espíritu Santo vino a morar en ellos, Él se encargó de hacerles ver que no importaba si sus cuerpos eran destruidos, como lo dice el apóstol Pablo, aunque mi cuerpo sea quemado en holocausto, sea destruido, yo sé a quién he creído. Hermanos, solo cuando el Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad, no tiene la capacidad, sino que mora en nosotros, es que nosotros realmente somos transformados. Y esa es la razón por la cual Pablo también le dice a los corintios más adelante en 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si tú fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios, eres el templo de Dios. Y déjame decirle esto, hermano. Tener el Espíritu Santo de Dios nos hace a usted y a mí personas santas. Es por eso que Pablo todo el tiempo se refiere cuando habla a las diferentes iglesias,
a ellos como santos. Si nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, diríamos, no, pero santos los corintios, mire todo lo que hacían, mire la forma en que se comportaban, santos los romanos, no, los efesios, no. Pero Pablo siempre se refiere a ellos como santos. Y es porque Pablo reconoce que en todos los hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora y nos da la santidad. Aunque nosotros no estemos viviendo en ella. Aunque nuestra carne siga impulsándonos a pecar. Pero, hermano, ¿sabe algo? Es triste cuando uno escucha personas creer o decir públicamente que ellos pecan porque son pecadores. Algo que ustedes y yo tenemos que meternos en la cabeza es que ya no somos pecadores. Porque fuimos transformados. Fuimos transformados. El problema es que Satanás ha querido meternos eso en la cabeza y hacernos creer que tenemos que seguir pecando. No, no es eso. Esa no es la verdad. Recuerde, usted y yo fuimos transformados. Quiero que lea conmigo Romanos capítulo 8, verso 9. Vaya allá a Romanos capítulo 8 y lea el versículo 9. A ver, alguien que con voz fuerte lo lea, por favor. 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo allí a los romanos? Nos está diciendo, miren, nadie puede decir que es hijo de Dios si el Espíritu de Dios no mora en él. Y si el Espíritu de Dios mora en usted, usted tiene que comportarse como hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Ven los demás en nosotros al Hijo de Dios, al Espíritu de Dios morando en nosotros? Dice, vosotros no vivís según la carne. Para nosotros este versículo sería diferente, ¿cierto? ¿Cómo sería diferente? Quítele el no. ¿Cómo queda? Vosotros vivís según la carne. Es más real eso, ¿cierto? Eso es más real, porque eso es lo que estamos haciendo. Vivimos más según la carne. Si quisiéramos cambiar el versículo completo, sería, mas vosotros vivís según la carne, no según el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios
no mora donde hay solo deseo de agradar a la carne. Mire, hermano querido, tristemente el ser humano se ha metido tanto en el deseo de agradar esta carne que olvidó que es templo de Dios. Olvidó que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y lo ha echado por allá en un rincón, donde sencillamente cuando se siente agobiado, cuando se siente triste, cuando se siente necesitado, es que va hasta allá y le dice: ven Espíritu Santo, ven una sacudidita, te quito ese polvero que tienes encima y ahora sí, ayúdame. Desafortunadamente esa es la forma en la que muchos que se dicen hijos de Dios están viviendo. Pero el pasaje lo que dice es: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero note que hay un signo que nos hace pensar en ¿será o no será? Y es: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. De nada sirve que nos comportemos como cristianos, que hablemos como cristianos, que caminemos como cristianos, que veamos como cristianos, si no somos cristianos. Hay personas que logran hacerlo durante muchos años. Hay personas que logran engañarse a sí mismos y creer que son. Pero la única alternativa, la única seña que usted y yo debemos buscar en nosotros mismos es la morada del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si éste mora en nosotros, usted y yo no seremos practicantes del pecado siempre. ¿Qué es un practicante? Si usted va a un hospital universitario, encontrará que hay cantidades de practicantes. Ellos quieren ser médicos, todavía no lo son, pero quieren ser. Y se comportan como médicos, hablan como médicos, recetan como médicos, pero solo el médico que ya está titulado es el que les da el aval para lo que ellos están haciendo. Es decir, usted puede decir que es tratar de verse como él, como si fuera, hablar como si fuera, pero solo el sello del Espíritu Santo de Dios en usted es el que muestra si usted es o no. Ese es el que muestra. La cuestión es que nosotros, como creyentes, nos hemos acostumbrado más a practicar el pecado que a practicar la santidad. No somos santos, y eso es claro. Posicionalmente lo somos, Dios nos ve. Acuérdense la imagen que les mostré la vez pasada, en la cual el Señor Jesucristo está parado frente a nosotros, y cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Posicionalmente somos santos. En la realidad no. En nuestra realidad, en la realidad de Dios sí. En nuestra realidad no lo somos. Seguimos pecando.
Pero debemos luchar cada día por la santidad. Y yo le pregunto, ¿qué tan fiera es su lucha por la santidad? ¿Qué tan fiera? Uno ve películas en televisión donde un solo hombre es capaz de asesinar a miles, a centenares, sin ningún problema. Y lo muestran como algo muy fácil de hacer. Tanto que uno a veces dice, wow, yo quisiera ser como ese. En mi juventud los héroes de turno no eran los de ahora, no era Thor, no era Hulk, no era la Mujer Maravilla. No. Los héroes que a nosotros nos vendieron eran Rambo, Conan y otros más. Que ellos solamente con un cuchillo tenían la capacidad de acabar con todo un ejército. Y uno se admiraba de verla. Pero hermano, en el cristianismo ni existen los Rambos, ni existen los Conan, ni existe nada de eso. Solo existen hombres y mujeres que están dispuestos a luchar con la última gota de sangre que tengan en su cuerpo para buscar la santidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Será que nosotros podemos decir como Pablo, he peleado la buena batalla? ¿O tenemos que decir, yo ni siquiera la he empezado? Yo ni siquiera he tomado el armamento. Yo ni siquiera sé que tenía que pelear. Porque hay personas que piensan que ser cristiano es simplemente tener una Biblia debajo del brazo. Hay personas que piensan que ser cristiano es llegar al domingo a las 9 de la mañana, cantar los signos que se cantan, orar, dar un poquito de testimonio y luego irse para su casa a seguir una vida común y corriente. ¿Qué dice la Escritura? Dice, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? El mismo pasaje lo dice. ¿Se acuerdan para qué? ¿No se acuerdan? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso ustedes y yo fuimos llamados a ser hijos de Dios, a ser templo de Dios, donde el Espíritu de Dios mora. Por eso es necesario, mi hermano, que haya una verdadera lucha. Hablábamos hace algún tiempo atrás del título que debemos ostentar los creyentes. ¿Se acuerdan cuál es? Hijos de Dios. Ese es el título que nos debe importar. No que me digan pastor, no que me digan líder, no que me digan diácono, no que me digan... Solo que donde quiera que yo esté, se diga, ahí va un hijo de Dios. Se nota por su comportamiento, se nota por su hablar, se nota por la forma en la que hace las cosas. Ese es un hijo de Dios. Hoy nos encontramos con hombres
hombres y mujeres que se dicen hijos de Dios y son los más descarados del mundo, son los más tramposos, son los que en todo momento tratan de defraudar a los demás, son los que en todo momento están buscando la oportunidad para dañar a otros. Hasta hace algunos años atrás, decir que usted era cristiano tenía peso. Tenía peso. Con el hecho de que usted se presentara como cristiano, lo primero que decían es: esta es una persona seria, es una persona honesta, es una persona responsable, es una persona que hace bien las cosas. Pero vaya y pregunte hoy por algunos que se han dicho cristianos y han dejado el nombre de Cristo en el piso. Cuando escucha a una persona decir: si yo tuve un empleado que era cristiano y ese me robó. Yo tuve una empleada que era cristiana y se metió con mi marido. Yo tuve una empleada que era cristiana y hacía tales y cuales cosas. Y eso sí usted la veía ya con la Biblia. Por eso es que también el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi santuario. Hermano, piensa en esto. El Señor Jesucristo nos ha sellado con su Espíritu. Y ese sello, a usted y a mí, como hijos de Dios, nos hace santos. ¿Qué tanto estamos batallando para la santidad? ¿Qué tanto estamos nosotros dando ejemplo de santidad? Ahora mismo. Lea, por favor, 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. Léalo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Se dan cuenta? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario, templo? Y miren la parte como finaliza: no sois vuestros. No sois vuestros. Pero nosotros decimos: mi cabeza, mi pie, mi mano, mi corazón, mi pensamiento, mis deseos. ¿Se da cuenta? Pero no somos nuestros. En teoría, si quisiéramos ser muy concretos en este sentido, si ya usted y yo sabemos que no nos pertenecemos, ¿qué deberíamos hacer antes de hacer cualquier cosa? ¿Cierto? ¿Y lo hacemos? Yo ya sé que no soy mío. Entonces, yo debería decir: Señor, ¿me permites tomar algo? ¿Por qué no soy mío? Señor, ¿me permites levantarme hoy? Señor, ¿me permites hoy trabajar? Señor, ¿me permites hoy alabarte?
¿Me permite? Soy cantante. ¿Me permites hoy hacer algunas cosas? Pero eso sí, hermano, nunca se le ocurra decirle a Dios: Señor, ¿me permites pecar? Porque eso no lo va a permitir. Señor, ¿me permites ser infiel? Señor, ¿me permites darle una tunda a mi mujer? Es que ya como que la está mereciendo. Pero por el contrario, ahí sí decimos: Señor, ¿me permites quedarme en la casa y no ir a la iglesia? Ni siquiera lo preguntamos, ¿no? Ay, hoy no, hoy me voy a quedar. Y creemos que somos nuestros. Hermano, no nos pertenecemos. No nos pertenecemos. De tal forma que nada, absolutamente nada de lo que usted y yo hagamos, deberíamos hacerlo sin pedir antes permiso al dueño. Pero fallamos en eso, ¿cierto? Lea ahora 2 Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se dan cuenta? Ellos serán. Pero usted, ¿qué dice? Es que yo quiero ser pueblo. ¿Sí? Es que yo acepté a Cristo como mi Salvador. Y por eso soy pueblo de Dios. Es que yo le abrí la puerta de mi corazón a Cristo y por eso soy. Vosotros sois templo. Sois pueblo. Pero un texto más. Lea Efesios 2, 20 al 22. Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. A ver, ¿quién lo ve? El 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados en la morada de Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos llama otra vez? Templo. Y ese templo, hermano querido, no puede ser usado para otras cosas. El pueblo de Israel tenía unas costumbres
y algo que ofendía de manera suprema a Dios era que ellos adoraban en lo que ellos conocían como los lugares altos. En esos lugares altos ellos iban y colocaban una especie de santuario, y ahí subía el pueblo de Israel a glorificar a Dios. Pero ¿qué era lo que a Dios más le ofendía que el pueblo de Israel hiciera? Que esos lugares altos fueran utilizados para adorar otros dioses, para adorar otras cosas que no fueran Él. Y es por eso que el pueblo de Israel se vio enfrentado muchas veces a la ira de Dios. Así que, mi hermano querido, como dice un refrán popular, para buen entendedor, pocas palabras. Si dice la Escritura que usted y yo somos templo de Dios, ¿cómo es posible que el templo de Dios sea utilizado para cosas que no glorifican a Dios? ¿Cómo es posible? Y usted dirá, no, pero es que es difícil. Sí, es difícil. Sí, es muy complicado. Pero hay que dar la pelea. Hay que dar la pelea. Ahora vaya al versículo 17 del pasaje de Corintios 3 que estamos leyendo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y usted dirá, no, pero es que yo no quiero destruir el templo. Suponga que usted está construyendo una casa nueva y se ha esforzado en meterle cosas muy bonitas para que su casa se vea agradable. Y la va a estrenar. Pero el día del estreno llegan personas que le manchan el piso, que le rayan las paredes y le dañan todo lo que usted ha hecho con mucho esfuerzo. ¿Cómo se siente? Usted se siente bien, ¿cierto? ¡Ay, qué alegría! Mira el niño cómo raya las paredes. ¡Tan lindo! ¿Sí? ¡Ay, mire! Trajo el perrito y se poposeó en toda la casa. ¡Qué lindo! ¡Ay, mire! Se tiró el sanitario nuevecito, lo partió. ¡Qué alegría que me haya dañado el sanitario nuevo que me costó mucha plata! ¿Sí? ¿Usted hace eso? ¿Cierto que no? Pero nosotros nos creemos con el derecho de dañar el templo de Dios, haciendo cualquier cantidad de cosas que sabemos de antemano que a Dios no le gustan. Y cuando hacemos eso, estamos destruyendo el templo de Dios. Suponga, usted es el templo físico de Dios. El templo físico de Dios, ¿cómo debe estar? Limpio. El templo físico de Dios, ¿qué tipo de prácticas se deben hacer?
¿Sabe? Hay una canción loca que tienen en la salsa. Y es bien loca porque dice, esta casa la hice yo, con sudor y sacrificio. Hoy he invitado a mis amigos y la vamos a tumbar. Y canta, túmbela, túmbela. Y uno dice, ¿pero qué sentido tiene? Sacrificarse, construir, para luego decirle a otro, túmbela. Y gritaba, esta casa es mía, túmbela. Así dice la canción. ¿Sabe algo, hermano? A veces nosotros estamos en ese mismo plan con Dios. Pero tenemos que tener en cuenta algo, que esta casa no es nuestra. Y aún así, estamos diciendo, túmbela, túmbela. Y estamos con el martillo abriendo huecos por todos lados. Y estamos con el taladro dañando por todos lados. Porque no es mía. Y creemos que Dios se va a sentir feliz de eso. Hermano, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Cómo se destruye? ¿Cómo destruimos el templo de Dios? ¿Sabe cómo? Haciendo todo lo que Él ha dicho que no hagamos. Cuando usted y yo practicamos la mentira, es como si tumbáramos la puerta. Cuando usted y yo practicamos el robo, es como si quebráramos los vidrios de las ventanas. Cuando usted y yo no amamos, como dice la Escritura, es como si estuviéramos partiendo las tejas. Y yo te pregunto, hermano querido, ¿tu cuerpo sigue siendo un templo? ¿O cómo se le llama a un lugar que está a medio de destruir? ¿Cómo se le llama a un lugar que se está cayendo a pedazos? ¿Será que en lugar de templo somos unas ruinas? El Señor dijo estas palabras: cuando hayáis terminado toda la obra, decid, siervos inútiles somos, porque lo que nos mandaron a hacer, hicimos. Y nosotros ni siquiera lo que nos mandaron a hacer hemos hecho, porque nos hemos dedicado más a hacer lo que no nos mandaron a hacer. Y eso, hermano querido, es lo peor que usted y yo podemos hacer. Convertir el templo de Dios
en unas ruinas. El Señor ha dicho en su palabra: velad para que no entréis en tentación. Pero ese velar no es de pararse a mirar lo que otro está comiendo y como hacen los perros. Ese velar es de cuidar, de estar despiertos. Pero ni estamos despiertos ni oramos. Nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece querer encontrar la salvación. Pero nos da pereza leer la Biblia. Nos dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, y es lo que más fácil hacemos, dejar de congregarnos. Nos dice: en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por el contrario, tenemos peleas con todo el mundo. Nos dice: en cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. ¿Y a quién preferimos? Hermano, dense cuenta que el templo de Dios, el cual somos nosotros, ha estado siendo destruido por nosotros con nuestras prácticas pecaminosas. Y tengan en cuenta algo, no lo digo yo, lo dice el pasaje: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora, porque nos permites entender que solo a tus hijos has sellado con tu Espíritu Santo. Desafortunadamente, Señor, hemos entendido también que nos hemos comportado como si no fuéramos tus hijos. Porque en lugar de construir, hemos estado destruyendo el templo. Con nuestras acciones pecaminosas, con nuestros comportamientos que van lejos de ti. En lugar de estar edificando, estamos todo el tiempo en busca de la destrucción. Te queremos pedir para que ya podamos detenernos en esa tarea de destruir y empecemos a edificar. Empecemos a glorificar tu nombre, a luchar por la santidad que tú quieres que tengamos como hijos tuyos. Ayúdanos a fortalecernos cada día más en nuestro espíritu, de tal manera que sea tu Espíritu Santo el que mande en nosotros. Perdónanos, Señor, porque nos hemos creído los dueños de este templo, olvidando que el dueño eres tú. Ayúdanos a vivir de tal forma que tu nombre sea glorificado en todo tiempo por parte nuestra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero invitarles entonces, hermanos, a recolectar los diezmos y las ofrendas que hayan traído.